contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, San José, San Vicente Ferrer, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no está santísimo, los que no pudieron llegar a la misa, sepan que hoy ya nuestro Señor no está hasta el jueves, Dios mediante, que es la conmemoración de la última cena, el lavado de los pies, el mandatum novum, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ver en los oficios litúrgicos. ¿Por qué? Porque los que les decía ayer en las misas, después del Domingo de Ramos, nuestro Señor no encuentra lugar en Jerusalén, entonces se va y se retira a Betania, donde va a quedarse estos últimos días. Betania es una pequeña localidad, hoy es parte ya de Jerusalén, es una pequeña localidad que quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, más o menos 30 cuadras. Entonces él se va a nuestro Señor ahí se queda hasta el jueves, y de hecho el Evangelio de hoy, mañana se empiezan las pasiones de los evangelistas, de San Lucas, de San Marcos, y el Viernes Santo la pasión de San Juan. Entonces hoy el Evangelio es justamente uno de los pasajes donde nuestro Señor, después de la resurrección de Lázaro, hace una comida, lo invitan, estando ahí en casa de San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena, lo invitan a comer, y ahí nuestro Señor, en presencia de otros, porque sepan que después de que él hacía milagros ya nunca andaba solo, más que los tiempos que él se retiraba. Cuando él se retiraba, se iba al monte solo, dice el Evangelio, se iba a buscar su soledad, y sin embargo, siempre lo seguía la gente, pero muchos lo seguían por curiosidad, otros lo seguían porque lo admiraban realmente, otros buscando algún beneficio por habiendo visto los milagros que hacía, le llevaban los enfermos, otros lo buscaban para buscarle los que mandaban a la sinagoga, lo buscaban para ver si encontraban algún error o alguna cosa para poder acusarlo. Entonces, y nuestro Señor, estando ahí en la casa de Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro, pasa este hecho del Evangelio, donde Santa María Magdalena rompe un frasco de alabastro con perfume de nardo, ¿no es cierto?, un perfume carísimo, y unge los pies de nuestro Señor, y los enjuga con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, después de haber sido, claro, este hecho pasaba mucho después de haber sido perdonada del adulterio en el que había sido encontrada. Entonces, fíjense cómo nuestro Señor deja ese acto, y cuánto amor de Santa María Magdalena, porque cuando uno ve los hechos evangélicos, que les recomiendo por favor, y no solamente en estos tiempos, sino también siempre lean los evangelios, lean y relean y vuelvan a leer los evangelios, que ahí está la vida de Cristo nuestro Señor. Queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo más directamente que en otros lados, ahí lo tenemos en los santos evangelios. Y Santa María Magdalena entonces enjuga sus pies, le vuelca el perfume de nardos y los seca y los limpia con sus cabellos. Fíjense la ternura. Uno diría hoy, si viera esa escena, diríamos, Dios mío, cuánto amor, y hasta quizás nos chocaría un poco, porque no entenderíamos una manifestación de un afecto, una muestra de afecto semejante, pero solamente ella, Santa Marta y San Lázaro deben haber entendido lo que era la magnitud de Cristo nuestro Señor, el amor, la amistad, digamos así. Pues estando ahí San Lázaro resucitado, cuando había estado 4 días, que le decía ayer, que al final también quisieron matar a San Lázaro porque era un testimonio vivo. Entonces, además era un hombre importante y rico. Por eso lo querían matar también, porque matemos a para que la gente no se dé cuenta que hizo este milagro, porque además era una persona influyente. Entonces
ver a nuestro Señor ahí y junto con sus discípulos y con sus apóstoles, y ahí otra vez Judas, el traidor, el traditur, dice el Evangelio de hoy, el traidor, el que va a hacer traición, se vuelve a quejar también: no vamos a romper este perfume, ¿para qué se lo pone si los pobres lo necesitan? Todo mentira, dice, era porque era ladrón. Entonces ahí seguía en la compañía de Jesús, dicen algunos en ironía, haciendo referencia a los jesuitas de hoy, ¿no es cierto? Que Judas Iscariote era de la compañía de Jesús, que así se llama la orden de los jesuitas. Entonces pasa este hecho del Evangelio y nuestro Señor ya no va a volver a aparecer. Por eso no está nuestro Señor. Yo no sé si ustedes lo notan o lo sienten, que realmente uno tendría que sentir el abandono de Cristo, digamos así. Y vean cómo hay gente que en otros lugares en el mundo no tienen la gracia que tenemos nosotros, de tener a nuestro Señor siempre, de tener los sacramentos siempre, de poder contar con los sacramentos en todo momento, sin ir más lejos. Anoche tarde nos llamaron al Padre Bernardo y a mí para ir a asistir. Fue el Padre Bernardo, que es el que maneja el coche, fue a asistir a una persona al hospital. Imagínense eso, en otros lugares del mundo los pocos quizás católicos que quedan arriesgan a morir sin sacerdote, sin consuelo, sin sacramentos, sin nada. Y nosotros aquí tenemos todo, y a veces por cosas mínimas nos pasamos y nos privamos de semejante gracia y don del cielo. Por eso apreciar lo que tenemos y bueno, prepararnos estos días para la venida, para la resurrección de Cristo nuestro Señor, y en estos días de la Santa Pasión. Y vamos a meditar ahora en estas pláticas cuaresmales, para hacer todo un conjunto. Por supuesto que tenemos que ver en las pláticas de Cuaresma disponer el alma a la santificación. Entonces vamos a tratar de hacer un esbozo de la santidad y de la buena voluntad, ¿no es cierto? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo la vamos a lograr? Y vamos a entremezclar un poco también con alguna que otra meditación de San Ignacio, sobre todo el principio y fundamento, el pecado, el infierno, el juicio, la muerte, pero todo ordenado a la decisión del buen cristiano que tiene que tomar de ser santo. De ser santos. Nosotros tenemos terror a esas palabras, como tenemos pánico a la palabra muerte, porque queremos vivir eternamente y estar siempre aquí, jamás morir, jamás sufrir, como decía lo contrario los santos. No había los grandes santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, decía sufrir y morir, y sin embargo nosotros jamás sufrir, jamás morir. Si fuera por nosotros estaríamos en este mundo, aunque a veces tenemos que vivir como los puercos que se revuelcan en el lodo y son felices, así en esa miseria humana, y sin embargo prefiere el ser humano a la felicidad propuesta por Dios, propuesta, no impuesta. Que eso tenemos que entenderlo muy bien, y es muy importante entender que la salvación eterna y el cielo son propuestos y no impuestos. Y no impuestos, porque Dios aún así respeta la libertad de su criatura. Por algo nos hizo seres inteligentes, diferentes a los animales, a las plantas y a los minerales. Entonces, Dios nos dice, no nos dice te vas a salvar por obligación. Él nos va a decir, si quieres alcanzar la vida eterna, si quieres ser mi discípulo, si quieres, fíjense, como para que después nadie diga cuando esté en el infierno me obligaron y Dios me forzó. No, tú eres libre en tu libre albedrío de usarlo bien o usarlo mal. Si lo usas mal va a ser para tu castigo, y si lo usas bien va a ser para tu premio. Pero aún en eso, como nosotros tenemos que ir entendiendo que realmente la razón de ser del hombre va a ser ser santo. Ser santos, esas palabras que le digo a las cuales tenemos miedo, y sin embargo si entendiéramos realmente que somos capaces de alcanzar con la gracia de Dios la santidad, que la santidad no está llamado, no está propuesta además para algunos elegidos especiales, para algunas almas como San Bernardo de Claraval, que dicen que una abeja le daba miel en su boca, para Santa Rita de Casia, o almas así que cuando uno lee su vida, si nosotros la leemos
con tristeza muchas veces porque no somos iguales. Uno se puede deprimir, decir, Dios mío, voy a averiguar a ver si en mi cuna vino algún pajarillo que trajo un poco de alimento o alguna abeja que me dio de comer. Si no vino eso, estoy listo, estoy mal entonces. ¿Por qué? Porque la santidad es solamente para ellos. No, lo que pasa es que en esos casos Dios tiene ciertos también designios para ciertas funciones importantes, pero no quiere decir que Dios ame más a unos que a otros en ese sentido, porque la santidad está propuesta para todos, y en cierta forma vamos a ver ahora cómo ese es el camino. La santidad es el fin del hombre. La santidad es el fin del hombre. ¿Por qué? Porque la santidad es la ausencia de toda mancha consentida, y eso es una obra de amor. Y el fin del hombre es conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas tres palabras, conocer, amar y servir a Dios, se van a resumir en una que se llama santidad. No podemos entonces pensar que vamos a jugar, digamos así, con nuestra salvación sin buscar la santificación del alma, la santificación de la vida cristiana. El que no quiera ser santo no se va a salvar. El que no quiera ser santo no se va a salvar. Por eso uno piensa que la salvación, como Dios es bueno, dice la gente, Dios es bueno, me voy a salvar. Ya es como un postulado, ya no es una frase sometida a estudio, sino que ya es una afirmación cierta. Porque Dios es bueno, me voy a salvar, que es el gran error del modernismo y del mundo moderno. Se salvan todos porque Dios es bueno, y no importa lo que haga o lo que deje de hacer. Todos, hijos míos, estamos en cierta forma embebidos con ese principio luterano de la fe sin obras. Ese principio de Lutero que el modernismo alaba y pone casi como uno de sus leitmotiv, de sus palabras y de sus frases que los van a motivar. Dios nos salva, Dios te salva, Dios es bueno, sé feliz, porque Jesucristo es tu amigo y te podés salvar en cualquier camino, y todos se van a salvar. Pues esa es la gran mentira que tenía reservada el demonio para los últimos tiempos. ¿Por qué reservada para estos tiempos? Si bien fue una herejía luterana, Lutero, que fue del año 1400 y tantos, ¿por qué es una herejía que se reservaba para estos tiempos? Porque ahora más que nunca, en semejante confusión, nadie piensa que Dios es justo, nadie cree que existe el infierno, nadie piensa que hay que hacer obras buenas para ganar el cielo y ser meritoria. Nadie. ¿Por qué? Porque ese principio de Dios es bueno. Y es una gran mentira. Y todos somos hijos un poco de este mundo moderno. No vamos a reconocer ninguno que tenemos edad suficiente para haber nacido antes del concilio. Entonces estamos todos medios en camino de juventud. Entonces fuimos todos criados por esta mentalidad modernista. Por esta mentalidad modernista donde nos hacen creer que Dios es bueno, y porque Dios es bueno, en consecuencia todos se salvan porque no importa lo que hagas. Eso es una ofensa para Dios, es un insulto incluso. Es un insulto. En español coloquial, acá usaríamos una palabra que ofendería, porque nadie, yo soy manso, pero no menso, dice la gente. Entonces, hacer de Dios un ser que no es capaz de ser justo, y que en su bondad tenga una debilidad tan enorme que tolere y soporte y aguante y premie el mal, porque si todos se salvan, no todos mueren en gracia de Dios. Entonces, si todos se salvan, aún habiendo llevado una vida de pecado y una vida mala, entonces Dios es el monumento a la injusticia. ¿Me explico? Por eso, Dios sí no es bueno. Dios, le digo siempre lo que enseña la teología, Dios no es bueno, Dios es la bondad. La bondad absoluta, una de sus definiciones. Dios es la bondad, la belleza, la inteligencia, etc. No es una limitación de la definición de la bondad. Entonces, ¿qué unión puede haber entre la bondad y el mal? ¿Qué unión puede haber entre Dios y el pecado? Por eso tenemos que ir empezando a limpiar eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros decimos Dios es bueno, todos se salvan, no nos interesan las buenas obras. No nos interesan las buenas obras, no nos interesa el cumplimiento de los mandamientos, no nos interesa el cumplimiento de los consejos, de los preceptos, no nos importan. Porque ¿por qué voy a ser bueno? ¿Por qué voy a esforzarme? Si total igual me voy a salvar, porque el que bueno es Dios. Ese es el principio de Lutero. La fe sin obras. Cree mucho y peca más.
Por eso, hijos míos, habríamos muchos santos más si realmente nos diéramos cuenta y asimiláramos en nuestras conciencias y en nuestras inteligencias que somos capaces, con la gracia de Dios, de ser santos, y que la santidad, les repito, es el fin del hombre. Y ahí salta siempre la naturaleza cómoda en su zona de confort, o la naturaleza ya cerrada por el pecado. Hay corazones duros como piedra que no tienen ya ni siquiera un pensamiento bueno, porque ya tuvieron su momento de la gracia, como Judas Iscariote al final. Y sale esa pregunta: realmente yo santo, ¿cómo puede ser? Cuando uno habla de santidad, la gente hasta se escandalizan muchas veces. Se escandalizan de que uno le diga: tú tienes que ser santo, viniste a este mundo para eso. El fin del hombre es que sea santo. ¡Qué ocurrencia! ¿Cuántas veces nos habrán dicho: no, que yo santo, imposible, con el carácter que tengo, con los defectos que tengo, con mi forma de ser, cómo reacciono, cómo esto, cómo aquello, con mis malas inclinaciones? No, la santidad no es para mí. Y esa respuesta es una respuesta muy cómoda. La santidad no es para mí. Entonces, ¿qué? Si la santidad no es para mí, ¿para quién es? Solamente para la Sacratísima Humanidad de Cristo, para San José, para la Santísima Virgen María Inmaculada, para el profeta Jeremías, para San Juan Bautista y nadie más. Porque fueron los únicos, la Santísima Virgen María preservada por la Inmaculada Concepción, y los otros, nuestro Señor Jesucristo, ni hablar, y los otros, por supuesto, habiendo sido limpiados en el seno de sus madres. Entonces ellos son los únicos que tienen que ser santos, y los únicos justos. ¿Por qué? Porque no tienen pecado. Entonces, para mí, con mi carácter, con mi forma de ser, con mis malas inclinaciones, como soy, y es una gran justificación, porque el alma no quiere salir de la zona de confort. El alma del buen cristiano, la conciencia del buen cristiano, si no la hemos cauterizado después de una vida tan pagana, digamos así, porque la conciencia cauterizada es más fácil, dice San Alfonso María de Ligorio, resucitar a un muerto que despertar a un alma con una conciencia cauterizada. A la conciencia cauterizada es la que no le mueve el temor del infierno ni le mueve el amor del cielo. Nada, no le importa nada ya. Le da lo mismo, el que cae en la desesperación del pecado del Espíritu Santo, o porque cree que Dios es muy bueno y haga lo que haga se salva, o en la desesperación porque yo soy tan horrible que no tengo posibilidad de salvarme. Y todo eso es por haber llevado una vida alejada de Dios. Pero sí, esa pregunta, que no es una locura, el hecho de que tengamos que vislumbrar algún día vivir cumpliendo virtudes heroicas, como lo han hecho tantos santos, mucho más frágiles que nosotros en cuestiones de naturaleza, no es una locura. No es una locura. Lo que pasa es que si nosotros tenemos semejante pensamiento, un pensamiento tan pesimista, digamos así, un pensamiento tan terrible de que la santidad no es para mí, ¿cómo le voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? Si yo ya voy predeterminado, si yo ya voy programado que la santidad no es para mí, no solamente el alma mala ya se convence de que la santidad no es para ella y no va a hacer nada, pero el alma buena que puede pensar que el trabajo de la santificación del alma es una cosa que le va a provocar la muerte. Entonces, por supuesto que temperamentalmente incluso puede llegar a deprimirse. ¿Por qué? Porque no va a basar esta vida perfecta, digamos así, esta vida cristiana, apoyándose en la gracia de Dios y en la promesa de Cristo. Cuando le pregunta a nuestro Señor qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, al prójimo como a ti mismo. Y después dice: sed santos como yo soy santos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esas palabras de Jesucristo nuestro Señor no pueden ser vanas. Y si el alma cristiana, o cualquiera, pero más nosotros, en el alma de un bautizado que vive y quiere profesar la fe verdadera por pura misericordia de Dios, el alma que diga que no se puede alcanzar la santidad está dando una afirmación blasfema, porque está negando el principio de Cristo: ser santos como yo soy santo, donde abunda la tentación, sobreabunda la gracia, donde jamás Dios Padre va a permitir que seas probado más allá de tus fuerzas. Es decir, poner en duda simplemente un principio de Cristo es poner en duda toda la fe.
Es poner en duda toda la fe. Si yo digo que yo no puedo ser santo y Jesucristo dice que puede ser santo, y yo creo y convenzo de que no se puede ser, estoy poniéndome a la doctrina de Cristo. Estoy negando lo que dijo Jesucristo, como en el caso terrible de Bergoglio, cuando el Evangelio tuvo que explicar el Evangelio de la multiplicación de los panes. Y cuando empieza a hablar de la multiplicación de los panes, saca de la manga diciendo que no, Jesús no fue, en realidad no fue una verdadera multiplicación de panes. Simplemente no se acabaron, dice. Y se ríe, uno escucha que donde estaba en el aula, en el aula magna que estaba explicando este sermón, este evangelio, él dice, no, simplemente no se acabaron. ¿Por qué? Dice, porque si hablamos de que Jesucristo multiplica los panes, estamos diciendo, hace así con las manos, estamos hablando como que si fuera un mago, como que si hiciera magia. No cree que Jesucristo es el Verbo encarnado, eso es lo que pasa. No cree que Jesucristo es Dios. Por eso embebido de Lutero tiene los mismos principios. Dios salva todo y es lo que pregona y predica cada día. No te conviertas a nada porque donde estás te puedes salvar, porque Dios es bueno. Entonces, hijos míos, tenemos que entender que no, la santificación del alma es un precepto dado por Cristo. Ser santos como yo soy santo. No es una opinión. Si quieres salvarte, sí, la eternidad es propuesta, pero si te quieres salvar, pues tienes que ser santo como yo soy santo. No hay otra forma. El alma que piensa que va a andar por este mundo viviendo alejada de Dios y además conforme y tranquila, porque si esta noche me duermo, cierro mis ojos y mañana ya no los despierto, no los abro en esta vida y no despierto, voy a despertarme en el cielo, es una locura, es una locura, es como una blasfemia. Es hacer de que jugar a Dios en la boca y que vivo como vivo, de todas maneras tú eres bueno, le digo y me vas a salvar. Ese es el criterio del pensamiento del mundo, que en cierta forma también a nosotros nos afectó. Yo les voy a ser sincero, cuando uno empieza un camino de conversión y uno está en el mundo y dicen que todos se salvan, más cuando uno va a un colegio religioso, modernista, toda la juventud, la niñez, la juventud, y te están diciendo que te vas a salvar, que Dios es bueno, que Dios es lo... Uno después pone en duda todo. Pone en duda todo, a qué confesarme, a qué necesidad de comulgar, para qué el bautismo, para qué bautizar si el que no se está bautizado se salva igual que el que está bautizado, para qué poner tantas cosas. Fíjense hasta dónde llegan las conclusiones de esa simple frase, de decir Dios es bueno, todos se salvan. Y no, hijos míos, Dios es la bondad y el malo no se salva. El que muere en pecado mortal no se salva, le guste o no le guste. Y de los que se salvan los bautizados tienen la puerta abierta del cielo para salvarse. Los que no están bautizados no se salvan. Por eso, hijos míos, la importancia de entender que Dios me trajo a este mundo para ser santo, para cumplir con lo que Él es objeto de la creación. Él puso para su gloria los minerales, los animales, las plantas, puso al hombre para ser reconocido con inteligencia y voluntad. Y la naturaleza para el hombre, entonces, bueno, vayamos a cumplir esa voluntad de Dios sobre nosotros, que es la santificación. Y acá viene entonces esta cuestión del desaliento en la vida espiritual. Voy a hablar del alma buena. El alma mala, hijos míos, está cerrada. El corazón del malo, del perverso, está cerrado. Y muchas veces Dios no pone más la llave para abrir ese corazón. Es lo que quiere, pues adelante. Pero en el alma buena que quiere llevar una vida piadosa, va a encontrar en el camino de su vida un montón de obstáculos, que no tendrían que ser obstáculos, que tendrían que ser los escalones que nos van haciendo subir para la santificación, para el cielo. No tendrían que ser piedras de tropiezo. La piedra de tropiezo que es Jesucristo fue piedra de tropiezo para que se estrelló en Él sin reconocerlo. Las cruces de la vida son piedras de tropiezo para las almas que reniegan. El alma que entiende que a través de todas esas circunstancias de la vida Dios me las pone para mi bien, va a usar de esas cosas, como dice San Ignacio, tanto y cuanto me sirvan para salvarme. El alma que usa y que se asemeja a Jesucristo, piedra angular, es decir, base y fundamento de la construcción de un edificio,
Va a usar las cosas de la vida, las circunstancias de la vida para llegar al cielo. Por eso tenemos que entenderlo a eso. Y siempre en nuestro estado de comodidad, de confort, empezamos a decir, bueno, no, es difícil, no puedo, no he tratado, ya me confesé, hice 15 días de buena voluntad, después volví a caer, después ya, mejor para qué sigo igual. Cuidado, porque el desaliento es el principio de la desesperación. No hay disposición más dañina y más nociva, ni más desastrosa para el que quiere salvarse y pelear la pelea de Cristo, que el desaliento y la desesperación. Decía Napoleón que no había ejército más débil que el que dudaba de la victoria. El que duda de la victoria dice, ya está vencido. Y miren que Napoleón fue un gran estratega, conquistó medio mundo, no era cualquiera. Entonces, en el plano de la guerra, no era cualquiera, ¿sí? Y él decía eso, el ejército que es vencido es el que se cree vencido. Si ya empiezan los soldados a temer porque vienen muchos, porque estamos enfermos, porque tenemos esto, mejor ni vayas a corriendo antes de que vengas. Cuando escuches el primer cañonazo, retírate. ¿Por qué? Porque vas a perder si vas con esa disposición. Pues en la vida del Espíritu también, si ponemos tantas excusas a la posibilidad de ser santos, abrir las puertas de la inteligencia y la voluntad a la santificación, no empiecen, llegan así que van a terminar en el infierno. Que van a terminar en el infierno, pero salvarse no se puede. Y borrarse, les digo, de la cabeza el principio protestante de la fe sin obras. La fe tiene que ser vivificada con la caridad, que la caridad es el amor que se pone en las obras. Si no, tu fe es vana. Sin confianza no hay victoria. Y el corazón desalentado es un corazón vencido. Por eso tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el desaliento en realidad es como una enfermedad en el alma. Es una enfermedad porque va contra la esperanza. Es como una depresión, digamos así, en el cerebro. El cuerpo deprimido, el cerebro deprimido, tiene un alma desalentada, es como un alma desesperanzada, cuando no desesperada. Cuando no desesperada. Por eso no tenemos que llegar. Si nos damos cuenta que llegamos a un estado así, la culpa es nuestra y tenemos que entrar en el corazón y empezar a decir, bueno, realmente no puedo, Dios me dice que tengo que ser santo, tengo que poder. Si a mí me dicen una obligación, es que me van a dar los medios para hacerlo. No, Dios no pide imposibles. Dios no me va a pedir que salga a hacer salir el sol a las 12 de la noche. Dios no me va a pedir nunca en mi vida un imposible. Por eso tenemos que ver lo que dice nuestro Señor el Evangelio, la fe que mueve montañas, movida por la caridad. Y tenemos que convencernos que si queremos podemos ser santos, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa los defectos que tengamos. ¿Por qué? Porque la santidad justamente es un principio perfectivo, digamos así. La caridad de Dios, nunca vamos a llegar aquí a amar a Dios sobre todas las cosas perfectamente. Eso va a ser en el cielo. Y ese camino de la santificación del alma, que es una milicia, como dice el Santo Job, es una carrera, es una guerra contra varios enemigos, que lo vamos a ver en la próxima plática. Ese camino de la santificación del alma es un camino en lo cual Dios nuestro Señor va a ir caminando con nosotros y no nos interesan, a Él no le interesan los pecados que cometiste, los pecados, tus defectos. Hay una frase que es hermosa, que es magistral de San Agustín: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Todo santo tiene un pasado. Cualquier santo que mira para atrás encuentra en su vida cosas para humillarse. En aquellos que llevaron camino de inocencia, como Santa Teresita el Niño Jesús, tenía todas sus miserias de la naturaleza caída, sus faltas veniales, sus imperfecciones, que para ella eran terribles, y ella dice, por ejemplo, cada vez que yo cometía alguna faltilla, tenía que pagar el precio. Y pagar el precio era pasar días y días y días desconsolada, digamos así, seca su alma, porque Dios como que se escondía. Y ella nunca había cometido un pecado mortal. Ella nunca había cometido un pecado mortal. ¿Me explico? Entonces, esa necesidad de llegar a la santidad, no importa con nuestros defectos, eso, cuidado que el demonio va a ir a tirarnos para abajo con el desaliento. Y con el no te confíes
confiese la vergüenza de no, ¿qué va a pensar el Padre? Y no, después vas a volver a cometer lo mismo, todas esas falacias diabólicas, porque sabe que donde te conviertas y seas un santo, como decía el cura de Ars, el demonio le decía, si hubieran dos como tú, yo estaría perdido. Imagínense si no hubieran dos como él, si hubieran muchos como él, almas santas y virtuosas, por supuesto que el demonio estaría a mitad vencido. Por eso, hijos míos, no tenemos que entrar con ese camino de desaliento que muchas veces es un camino de justificación. Hay almas de muy buena voluntad, de buenísima voluntad, realmente almas católicas con una voluntad realmente hermosa y que le tratan y le luchan y pueden llegar a un desaliento. Hay otros que esperemos que no sean nuestros casos, que se justifican de su miseria, de lo que decíamos al principio, y no quieren hacer nada porque yo no puedo, para mí la santidad no es. Eso, bueno, váyanse olvidándose. Y el alma que tiene el corazón de piedra, listo, ya está. Si no es un milagro especialísimo de la gracia, que Dios no tiene obligación de hacerlo, no se va a salvar. Por eso tenemos que meditar estas cosas. Si Dios nos quiere santos, y Dios nos quiere santos no solamente a un nivel iglesia, digamos así, que es una de las notas de la iglesia, la santidad. La santidad es decir, esa capacidad que tiene el cuerpo místico de Cristo, la institución formada por Cristo, fundada por Cristo, de santificar. Y no quiere decir que todos sean santos, porque ahí está la libertad humana, pero sí la iglesia tiene de todos los instrumentos, y el único medio de santificación que es la iglesia, tiene todos los instrumentos para santificar a las almas. El que no se santifique fue porque no quiso, no porque no pudo, porque Dios no manda imposibles. Así que, hijos míos, si estamos hoy aquí nosotros, es porque Dios nos quiere santos. Pónganle, unos no escucharon, bueno, Dios quiera y le dé en algún momento esa gracia. Pero en el caso nuestro, que estamos aquí y entendiendo estas verdades, Dios nos quiere santos. Y la santidad es el fin del hombre, conocer, amarlo y servirlo, y así salvar el alma. Y si no queremos la santificación, estamos aceptando libremente la condenación, porque no hay otro medio. O la reprobación en el infierno, o la santidad del cielo, no hay otro medio. El purgatorio es parte del cielo. Es más, el purgatorio nos muestra que Dios nos ha hecho para santificarnos, porque aún así, si morimos en su gracia con nuestras faltas veniales, todavía Dios nos va a purificar. ¿Por qué? Porque nada manchado, dice las Sagradas Escrituras, entra en la presencia del Altísimo, nada manchado. Y sigue diciendo, ¿cómo voy a presentarme al juicio de Dios? Dios que ve sombras hasta en el sol y manchas hasta en los ángeles. Y yo vivo y todos los días como si la salvación, la santificación está regalada, ahí la tengo, cuando quiero. Ahora no, después si esta noche quiero, sí voy a ser santo. Es una locura eso. Es caminar por un precipicio, mirando abajo, tambaleando y todo. No, si quiero, te vas a terminar cayendo. Y para eso, hijos míos, entonces, para el conocimiento y amor y servicio de Dios, y para la práctica, la santificación del alma, tenemos que usar los medios que Dios nos ha dado, que es la caridad primero, el amor de Dios sobre todas las cosas. La obra de la santificación es una obra de amor. Así le dice nuestro Señor a Gabriela Mosís, un alma escogida. La santidad es la ausencia de toda mancha consentida, es decir, de todo pecado mortal por lo pronto. Y después pelear por el pecado venial, no cometerlo, pero definitivamente lo que me mata la gracia es el pecado mortal. Y si Dios nuestro Señor se puso como modelo de santidad, este modelo de santidad es para todos. La gente es muy cómoda y deja la santificación para los sacerdotes, para las religiosas, para los religiosos, para las mujeres piadosas y nada más. Y después todos los demás pueden llevar cualquier vida porque no fueron llamados a la santidad. Y no, el modelo de santidad es Jesucristo nuestro Señor. Sed santos como yo soy santo, dice. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo pide, Él se pone como modelo, todos tienen que llegar a Él. Porque vengo a este mundo para dejar mis pisadas para que tú me sigas. Así dice San Pedro, Dios vino a este mundo a dejarnos huella, para que dejar la huella que la sigamos. Para no rechazar este precepto de perfección cristiana. Así que, hijos míos, hoy vinieron acá y ya escuchamos esto, lo siento mucho, ya no podemos decir yo no sabía.
Porque el día de mañana, cuando estemos en el juicio de Dios, no sabía, ¿para qué fui con la conferencia a la plática de Monseñor? Me hubiera quedado en casa. Si sabía lo que me iba a hacer y lo que me iba a decir, mejor me quedaba. No, fuimos llamados para un deber de caridad para con Dios, para ser santos. Para ser santos. Ese es el fin del hombre. Para eso vinimos a este mundo. Entonces, el alma cómoda dice, no quiero que como una vez una niña, la chica, jovencita, después ya nunca más la vi, pero no quería que le hablaran del bautismo ni nada. ¿Y para qué me bautizaron? Decía, porque ahora no puedo ser mala. Fíjense cómo son los niños y cómo llevan de lo suyo. ¿Para qué me dijeron esto? ¿Para qué me dijiste aquello? ¿Para qué me bautizaste? Ahora no puedo escuchar música rock y no puedo esto y no puedo aquello. Bueno, no seamos así también nosotros. ¿Para qué me están predicando estas verdades? No hagamos como el pueblo del antiguo hebreo, del Antiguo Testamento, que yo les dije en varios sermones, que venían los profetas a decirles sus verdades, y que eran verdades salvíficas, a penitencia, pereceréis por igual, haz esto, haz aquello. Indignados los sacaban también a ellos a pedrada, y los mataban, y decían, no nos digas esas cosas, miéntenos. Dinos que todo va a estar hermoso, que todo va a ser lindo, que vamos a ser ricos, que vamos a tener amor y salud en este mundo y que después vamos a disfrutar de la eternidad, el cielo voluptuoso que proponen los musulmanes. ¿Me explico? Entonces no es así, que no nos mientan. No nos mientan más, ya nos vienen mintiendo desde hace 60 años. Con que todos se van a salvar, con que todo Dios es bueno y no importa si lo vas a adorar en un monstruo con cabeza de elefante. ¿Se dan cuenta? A mí se me aparece un hombre con 8 brazos y una cabeza de elefante y salgo corriendo. No voy a ir a adorar una cosa semejante, un monstruo así. Pues esa mentira nos las están diciendo desde que yo nací. Por eso, hijos míos, ya gracias a Dios que podemos entender y escuchar y conocer la verdad. Pero bueno, vamos a ser consecuentes de esta verdad. La consecuencia de la verdad es decir, bueno, cumplir el fin para que Dios me creó. El conocimiento de Dios no solamente por la doctrina del catecismo, por la disposición del alma, a través de la recepción de los sacramentos. El alma bautizada que va recibiendo los sacramentos que debe y que frecuenta la vida del Espíritu junto con la gracia sacramental, entiende muchas cosas que el alma que vive en pecado o que no se confiesa o que no comulga, no las entiende. Porque la inteligencia es iluminada por esa gracia sacramental, por los dones del Espíritu Santo. Por eso vamos a empezar a entrar en camino y decir, bueno, acá en la tierra y ahora estoy Dios y yo, nada más Dios y yo. A veces vivimos pensando y esperando que empiece el otro a ser santo, que aquel haga un sacrificio, que el otro me dé ejemplo, que aquel allá me diga alguna palabra buena, y yo no me empiezo. La relación de Dios es absolutamente personal, Dios y yo. Lo que hagan los demás sale sobrando. Importa lo que hago yo, no lo que hacen los demás, lo que pienso yo, no lo que piensan los demás, lo que creo yo, no lo que crean los demás, en el plano de mi santificación, por supuesto. Y como el obrar sigue al ser, después de tener ese ser católico, voy a obrar como un católico. Voy a hablar como un católico, obrar como un católico. Lo que les decía en otro sermón, cuando uno es muy fácil, sí, fustigar y hacer una receta de santificación para el prójimo. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, vas a cambiar esto, vas a cambiar aquello. Hazlo tú primero. Empieza que esta palabra de la santificación del alma es para todos, y es individual y es personal. El llamado de Dios, la vocación que se llama, el vocare, es una cuestión personal entre cada alma y Dios. Dios es un llamado y uno es una respuesta. ¿Por qué tiene que responder el otro a mi llamado? Que el otro responda a su llamado, yo voy a responder al mío. Y el mío es ser santo como yo lo soy. Busca la perfección como el Padre Celestial es perfecto. Ámame con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu fuerza, tu espíritu, y ama a tu prójimo como a ti mismo. A mí me lo está diciendo. Y así nos lo dice a cada uno de nosotros. Entonces es la única forma en que vamos a cumplir el fin por el cual Dios nos trajo a este mundo. Así, y vamos a ordenar la inteligencia,
a este fin de la santificación, y vamos a ordenar la voluntad a este fin de la santificación, y vamos a ordenar las pasiones a este fin de la santificación, y vamos a ordenar los sentimientos a este fin de la santificación. Todo el hombre, el compuesto humano, como dice San Ignacio, cuerpo y alma, el alma con sus potencias, con su inteligencia y la voluntad, la inteligencia con la memoria y la imaginación, todo nuestro ser va a estar ordenado a Dios nuestro Señor, a la salvación eterna, como consecuencia de haber conocido, amado y servido a Dios, de haber buscado la santidad. Así que nadie se excuse más ahora, hijos míos. Y esta santidad, le dice nuestro Señor a esta alma escogida, es una obra de amor. El convencimiento que la voluntad solamente puede ser movida por el amor. Por el amor, por el bien que se le presenta. Incluso fíjense cómo puede errar horriblemente la voluntad, que aún un suicida, cuando se va a matar, nunca se va a matar para provocarse un mal. Normalmente aún en ese acto busca un bien, el dejar de sufrir. Si se cree que es una carga para los demás, el no ser más una carga para los demás. Pero no va a decir, me voy a matar porque soy malo y qué feo es matarse. ¿Me explico? Nadie va a hacer eso. ¿Cómo va a equivocarse la voluntad? Entonces el motivo, el motor que hay que darle a la voluntad es la verdad, la inteligencia que tiene tanta fuerza sobre la voluntad para gobernarla y para mandarla. Que le muestre realmente cuál es la verdad que la voluntad tiene que adherirse. Que quitarse la vida no es algo bueno, no es verdad. Que hacer el daño al prójimo no es verdad. Hay gente que se deleita, almas malas, que su corazón se deleita en el mal. Usted me acuerdo hace muchos años había leído una estadística de presos en Estados Unidos, de la época desde la ley seca, ya en sus tiempos de Al Capone y todos ellos, donde dice que los peores asesinos, mafiosos, criminales, ninguno se creía malo, todos eran buenos. No, yo maté a 300 personas porque quería que entendiera el mundo, que tenemos que ser felices, todos tenían un exceso de bondad. Eso era porque la inteligencia les mandaba un dato espantoso. Y es aquí la fe donde ilumina la inteligencia, que tiene que mandar el dato a la voluntad. Fuiste creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar tu alma. Así que la voluntad se tiene que convencer de esa verdad. Y convenciendo de esa verdad va a obrar en consecuencia. Va a amar lo que es realmente amable. Lo que no es amable lo va a sacar. Y lo que puede amar, además de Dios, con ordenado a Dios, lo va a ordenar a Dios. Pues ese es el plan de la santificación. Ese es el plan de la santificación. Mañana, Dios mediante, vamos a ver un poco más en detalle lo que es este plan, conocer, amar, servir a Dios, así salvar el alma, y los obstáculos que hay para esta santificación. Pregunta. Usted planteó que solo las almas con bautismo pueden salvarse. Sí. Eso quiere decir que los 1.000 millones de chinos que ni siquiera pueden... Fuera de la iglesia no hay salvación, es un dogma de fe. Sí. Lo que dice su santidad Pío IX, es decir, que si un alma no bautizada cumplió la ley natural, es decir, cumplió los mandamientos, porque el pecado mortal es para bautizados y no bautizados. La ley de Dios está dada antes de los sacramentos. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, le da la tabla de la ley, ahí ya están los 10 mandamientos que todo ser humano tiene que cumplir. Si hay un alma que no está bautizada, pero que cumplió durante su vida con la ley de Dios, cumplió los mandamientos, puestos íncitos en su conciencia, Dios puede dar la gracia de la santificación, dice, que no es una obligación, pero normalmente en ese puede se deja entender, lo que interpretan este documento es que normalmente Dios le va a dar la gracia, pero bueno, después sigue diciendo, si al que tiene el sacramento del bautismo y tiene los sacramentos para poder salvarse, cuesta un centenario de oro, ¿de dónde van a sacar la gracia los que ni siquiera tienen abierta la puerta del cielo? ¿Me explico? Entonces, la verdad es, y es otra de las grandes mentiras del todo se salvan, que es la gran objeción que pone toda la gente para decir, bueno, ¿cómo la tradición o el sedevacantismo, cómo puede decir que nadie se salva y todos los demás que son buenitos y empiezan, yo tengo una tía, mi abuelita, mi esto y mi aquello,
Si primero, si está en pecado mortal, se va al infierno. Si no está bautizada, no se va a salvar si no cumplió los mandamientos, si Dios le da la gracia. Pero todo bautizado la tiene un poco más fácil. Uno dice, bueno, un bautismo válido en el modernismo o en una secta cristiana que sea un bautismo válido, ya ahí es diferente, porque están bautizados. El cielo lo abrieron, no tienen la gracia del sacramento, pero sí tienen el cielo abierto. Por eso también cuando hablan del modernismo, bueno, esa cuestión de decir ellos están bautizados, al menos la mayoría, por lo menos hasta ahora, que ya están cambiando muchas cosas. El otro día me encontré con una persona que me afirma que fue padrino del bautismo, que hay que bautizar de nuevo, que claro, como eran muchos y estaba el padre, el cura apurado, los bautizó por aspersión. Eso no es válido, porque a alguno no le debe haber caído ni una gota de agua. Entonces se van 40 y pasa con taca, echando agua bendita. No es así. Entonces en esos casos no están bautizados, es una duda positiva. Pero así es el dogma de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y acá no es que hay que hablar y que Dios es malo. Dios es la bondad infinita, ¿qué va a ser malo? No hay un alma que venga a este mundo que Dios haya pensado en el infierno. Todos fuimos pensados para ocupar el lugar en el cielo. Ahora, como eres libre, y aún en ignorancia invencible, siempre Dios en algún momento va a dar la gracia. Siempre. No hay un alma que esté en el infierno que no sepa por qué me condené. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran falacia también del modernismo. Pero qué estrictos que son ustedes, Dios no es así. Es un dogma de fe que fue esta iglesia nula salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y la pertenencia a la iglesia es por el bautismo. Entonces, aún los miembros muertos, como los herejes o los que están sacados, están bautizados en un acto de arrepentimiento, son injertados otra vez en la iglesia. Pero el que no está bautizado, por eso la iglesia era misionera. ¿Para qué se creen que se iban los misioneros con 2.000 millones de chinos o que se iban a los países de África que se los comían vivos? O los mandaban a Canadá, como a San Juan de Brebeuf, a los hurones, que le sacaron el corazón, lo despellejaron, le hicieron de todo. ¿Para qué los mandaban? Para ser los cristianos. Por eso la iglesia era misionera. ¿Cuál es el principio del modernismo ahora? No mandes a nadie porque vos te puedes salvar adorando una hormiga. Si tú en la hormiga, ¿saben qué? El Dios de los modernistas es como el poder superior de AA, masónico. Pon tu divinidad a donde quieras, pero tienes que tener un poder superior nada más en el cual fijarte. Eso es lo que hacen, sin decirlo así tan directamente, es el Dios que predican los modernistas. Un Dios que lo puedes encontrar en Buda, que lo puedes encontrar en Jehová, que lo puedes encontrar en las religiones en animistas y vudú en África, en una cabra degollada o en una gallina degollada. ¿Me explico? No es así. Por eso, hijos míos, volviendo al tema, para no irnos mucho, tenemos la gracia de tener la fe verdadera, pues ¿cómo no la vamos a vivir? ¿Cómo vamos a querer todavía hacernos tontos como hace el avestruz cuando viene algo malo? O araña, la base rasca en el piso con las garras un pozo y mete la cabeza, o si no agarra con su ala y mete la cabeza dentro del ala. En total no pasa nada y se le viene la caterpillar por ahí a pasarla por encima. Pues así estamos nosotros cuando nos hacemos tontos al llamado de Dios. Dios nos quiere santos, así que a no engañarse. No engañemos más la conciencia. No, pero total si hago esto. No, pero no. La vida con Dios es: ¿estás conmigo o estás en contra mía? O juntas conmigo o desparramas, punto. Si tienen alguna duda, vayan y protéstenle a nuestro Señor. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? ¿Juntas conmigo o desparramas? Así que a ver qué desastre hemos hecho hasta ahora, porque a ver si hemos juntado. Cuando vayamos a casa y entremos en nuestras conciencias, a ver cómo hemos juntado la verdad eterna, a ver cómo hemos recogido el amor de Dios, la caridad, las virtudes, o está todo despatarrado, desparramado, como dejamos a veces el cuadro antes de salir. Guarda el orden y el orden te guardará. Y así el orden de la gracia también, hijos míos. Dios es Padre y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pues quieres vivir, arrepiéntete.
Nada más, así es. Por eso la santidad y santificarse y la vida espiritual, uno dice la salvación, no es difícil, para el que quiere no es difícil porque Dios le da todo. Y después el gozo que va, como así como el malo se goza en el mal, el bueno que vive la vida cristiana va recibiendo el gozo del Espíritu, va juntando los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la caridad, la pureza, claro que va cosechando, es normal. Hace un tiempo una persona me decía que se había convertido y camina por camino de virtud. Y me decía, me siento mal, tengo miedo, ¿qué te pasa? No sé, estoy feliz. Y bueno, estás en gracia de Dios, te estás tratando de limpiar de los pecados de toda la vida, estás recibiendo los sacramentos. Es normal que estés feliz. En la cabeza de este pobre cristiano no entraba la idea de esa felicidad, del gozo del corazón, pues es un fruto del Espíritu. Normalmente si llevamos vida espiritual, hijos míos, en el tiempo vamos a ir recogiendo lo que vamos sembrando. Si siembras en tu carne vas a cosechar corrupción, dice San Pablo, pero si siembras en el Espíritu vas a cosechar vida eterna, y esta tierra para el buen cristiano es su antesala. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos dé esa gracia de entender, y no le saquemos la vuelta, no le tengamos miedo a la palabra santidad, no le saquemos la vuelta al concepto de la santificación y a que debemos ser santos. La santidad no es la ausencia de toda mancha consentida, no es convertir el agua en vino. La santidad, le digo, no es ir a resucitar muertos, no es curar enfermos, no es darle la vista al ciego y el oído al sordo. Eso no es la santidad que Dios nos pide a nosotros. Si Dios nos da un carisma o un milagro para que Él muestre su poder, bueno, eso ya será el alma que para eso va a ser elegida. Pero la santidad para todos es la ausencia de toda mancha consentida, evitar a muerte el pecado mortal y perfeccionándose y corrigiéndose de las malas inclinaciones y del pecado venial. Hay veces almas dicen, tuve que mentir. ¿Cómo tuviste que mentir? ¿Ven esa conciencia errónea? Tuve que mentir. Tuviste que mentir porque si no te iban a dejar 15 días sin salir y te iban a sacar 3 meses el celular. Pero eso no es tener que mentir. ¿Cómo se deforma la conciencia? La santidad es ausencia de toda mancha consentida, de todo pecado voluntario. Pero eso es una obra de amor. El que no ama a Dios, olvídese ya también del cielo, porque el cielo es el amor de Dios perfectísimo, la posesión de Dios completa. Y eso se hace a través del amor. La fe se acaba, la esperanza ya pasó, dice San Pablo, pero la caridad es eterna. Y la caridad es Dios. ¿Entienden, hijos míos? Entonces tenemos que llevar ese camino de santificación y no tener miedo. Y si los otros no quieren, pues no quieran, que no quieran. Si se quieren condenar, pues hijos, que se condenen. Yo no me quiero condenar. Ese tiene que ser mi principio. Me quiero salvar. Quiero salvarme, y como quiero salvarme, quiero poner los medios para salvarme. Y para salvarme tengo que ir buscando la santidad. No hay otra forma. Si el otro no se quiere salvar, pues que no se salve. San Alfonso María Ligorio cuenta un caso que uno lo mire y parece muy triste. Había un muchacho protestante que se había convertido, iba a ser sacerdote. Lo cuenta él en las glorias de María. Y dice que él estaba preocupado porque su madre murió en el error, murió protestante. Y el muchacho rezaba y rezaba y rezaba por su mamá, que se haya salvado. Y un día Dios permite que su madre se le aparezca y le diga, no reces por mí porque estoy condenada. En la infinita sabiduría y misericordia de Dios estoy en el infierno, hijo. Le dijo, no reces más por mí. ¿Me explico? Y el muchacho, Dios le dio la gracia de entender eso, de su madre condenada. Imagínense que nos digan ahora, tu papá o tu mamá está en el infierno, tu hermano o tu hijo. Y sin embargo Dios en la sabiduría infinita nos va a hacer entender, y vamos a ver en el cielo que los que están en el infierno fue porque realmente despreciaron en un grado sumo la misericordia de Dios, y no porque Dios no fue misericordioso. Por eso vamos, hijos míos, a empezar a hacer un camino de santificación del alma. Y cada uno sabe, uno no se pone los zapatos del otro. Cada uno sabe si calza del 7 o del 14, para las cruces y desgracias. El que calce del 14, pues que prepare el hombro, porque va a tener que llevar una cruz pesada. Pero esa cruz va a tener la fuerza para llevar. Entonces, para no andar viendo en el otro, juzgando al otro, que sería mucho más suave de la vida nuestra y mucho más tranquila si en vez de juzgar y criticar tratáramos de comprender. Eso decía un santo. ¿Por qué hay tanta falta de caridad? Ya desde hace muchos siglos lo decía. ¿Por qué hay tanta falta de caridad en el mundo? Porque el hombre, en vez de comprender, juzga.
Claro. El hombre pide comprensión, pero después a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si fuéramos un poco más comprensivos, antes que juiciosos, digamos así, estaríamos mucho mejor personalmente y haríamos más bien a los demás también. Así que, hijos míos, cada uno en su zapato, cada uno de nosotros sabemos la cruz que llevamos, pues con esa cruz Dios nos quiere santos. Así que a reflexionar en estos días, por favor. ¿Cómo voy a hacer para corregirme tal defecto? Porque tengo tal hábito de pecado, tengo tal mala inclinación, Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque Dios me lo está prometiendo. Además me está diciendo que tengo que ser santo, entonces es posible. Mañana vamos a entrar un poco más en profundidad en este tema. Espero en Dios y en la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza y que nos sirva para algo. Un poco de estas cosas, que poco las escuchamos. El padre San Alonso Rodríguez decía que ya no se usaba, a mí está hablando también como en el 1600, que ya no se usaba en las casas, en los hogares católicos, hablar de vidas de santos, hablar de Dios, de cosas virtuosas, que nomás uno entraba en las casas de los cristianos y lo único que había era murmuración, era chisme, eran cosas vanas. Volvamos a ordenar eso y ojalá entre nosotros empecemos a llevar una vida más virtuosa y que el hablar de Dios no nos dé vergüenza, como pasa muchas veces. Uno habla de Dios a la gente y hay otros que me da vergüenza, no le digo nada porque ¿qué va a pensar? ¿Y qué va a pensar? El demonio habla y vocifera y grita porquería y media ahora en el mundo y nosotros no nos animamos a hablar de Dios. ¿Saben por qué no nos animamos a hablar de Dios? Porque Dios no es el tesoro de nuestro corazón. Porque Dios no es el tesoro de nuestro corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Vean las charlas y las pláticas que tienen todos los días y van a ver lo que abunda en el corazón. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a realmente a ser santos, porque si lo vivimos entre Él y yo, esa tiene que ser nuestra consigna, Dios y yo, nada más, Dios y yo, los demás no importa. Y si ustedes no se quieren salvar, yo me quiero salvar, y si yo un día les digo que no me quiero salvar, sálvense ustedes, sálvense, porque para eso venimos a este mundo, y el único camino de la salvación es la santidad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a rezar. Una hora está bien, no es muy corta, no es muy larga, y es no tenemos que no traigan las almohadas, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por los beneficios que le hemos recibido. El Rey de la Gloria Eterna será partícipe de la gloria celestial, por las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, San José, Padre San Vicente Ferrer, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana entonces después de la misa, los que no podemos ir a la misa, y a reflexionar estos días, por favor, a vivir los días un poco más recogidos. Para ello están, no son días de descanso ni de vacaciones.